Buenas tardes chicos, ¿cómo les va? Bien, vamos a ver ahora el concepto de lo que se llama capacidad de planta, que es si es uno de los temas que vamos a desarrollar hoy. Nosotros ya vimos algo de capacidad de planta en las anteriores, como se dice, en las anteriores clases, y ahora vamos a darlo un poquito más organizado, como lo vimos en ese momento, y también vimos estrategias de producción, pero ahora nos vamos a ver enfocado en lo que nosotros denominamos la capacidad de la planta, es decir, cuánto puede producir una planta en un determinado tiempo. La capacidad de planta, quizás el estudio de capacidad de planta, después ustedes lo van a analizar o va a ser consecuencia muchas veces de un análisis que nosotros todavía no lo encaramos o lo tocamos tangencialmente, que tiene que ver con el tema de este tema que vimos, que es el análisis estructural. Es decir, un análisis estructural del producto o un análisis estructural del proceso. Cualquiera de los temas estos van a terminar definiendo lo que nosotros conocemos como nuestra capacidad de planta. Es decir, qué capacidad tenemos de fabricar cierta cantidad de producto en un determinado tiempo. Bueno, ¿cómo se hace un estudio de capacidades? Ustedes ya lo hicieron intuitivamente porque tuvieron que estudiar la capacidad de planta. Hoy vamos a ver un proceso distinto. Cuando tengamos la clase, vamos a ver un proceso muy diferente, un proceso mucho más complejo del que ustedes estudiaron, que es un proceso lineal. Ese proceso lineal es sumamente fácil de entender, es sumamente fácil de acomodar con respecto a esto. Bueno, el estudio, y además lo hicieron intuitivamente y ahora lo van a hacer en forma de estudio. Los estudios de capacidades se inician a partir del cumplimiento de las especificaciones. Es decir, uno no puede iniciar un estudio de capacidad de planta si aún no ha logrado cumplir con las especificaciones del producto. O sea, no ha demostrado que la capacidad del proceso desde el punto de vista de la calidad. Es decir, el proceso debe presentar estabilidad y capacidad. ¿La capacidad qué es? Bueno, la capacidad es sacar producto bueno. ¿Qué porcentaje de producto bueno saca nuestra pieza? Si es capaz de sacar el producto dentro de las especificaciones. Esa sería la capacidad. Y la estabilidad, que pueda lograr esto a lo largo de un periodo de tiempo relativamente largo. ¿Cierto? Si la pieza hace 3 piezas buenas, después está 5 horas haciendo piezas malas, después hace 3 piezas buenas, eso no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es que el material haga, bueno, alguna mala saldrá, pero la realidad es que mi proceso larga piezas o produce piezas dentro de la especificación durante un tiempo largo. O sea, si no salen los productos buenos, no empecemos a hacer el estudio de capacidades porque estamos errando. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta? Bueno, primero la cantidad de horas de producción prevista, o sea, ahí que vamos a descontar. Bueno, vamos a descontar las concesiones. Nosotros acá no lo ponemos, pero supongamos que la persona tiene media hora para comer. Bueno, nosotros esa media hora se la tenemos que descontar. Después podemos jugar con eso, ¿no? Qué sé yo, que la máquina quede supervisada por una persona y otra vaya a otro lado, haya una serie de reemplazos, algún sistema de reemplazos o algo que podría ser ahí. Después la cantidad de horas de producción previstas, ¿no? Entonces la cantidad de horas de producción prevista. Nos vamos generalmente es el horario de trabajo y bueno, menos algunas concesiones, qué sé yo, el alistamiento de la máquina, que puede ser media hora, después algún otro concepto. Después las productividades teóricas de cada unidad productiva. Es decir, yo tengo que hacer un estudio, que ahí es donde hago el análisis estructural, a partir del análisis estructural, es decir, medir, como vimos ya, analizamos el proceso, ¿se acuerdan? Con máquina, tiempo, máquina, mano de obra, proceso y método y materia prima. Entonces yo con eso puedo sacar una productividad teórica de cada unidad productiva. Ustedes en el ejercicio que hicieron la otra vez tenían, cada proceso tenía una determinada una determinada productividad. Entonces esas productividades teóricas yo las voy a estudiar en forma diferenciada. Después tengo que ver la cantidad de personal necesario también, es decir, cuántas personas afectan a ese determinado proceso. Es decir, si lo deben atender 2 personas mínimo, 3 personas mínimo, 4 personas mínimo, 5 personas mínimo, ¿no? Cuando ustedes hicieron el trabajito ahí de la programación de la producción, tenía una cierta cantidad. Después viene la cantidad de personal necesario. Bueno, la cantidad de personal necesario, perdón, los tiempos de setup de las máquinas. El tiempo de setup de las máquinas se refiere a si yo no tengo más de un producto y necesito hacer un cambio
de producto y necesito volver a alistar la máquina, eso se va a llamar, esos son los tiempos de setup. Nosotros podemos enseñar una herramienta que se llama SMED, que es para mejorar estos setups, ¿no? Después las horas de paradas previstas por mantenimiento, ¿no? Es decir, bueno, lamentablemente la máquina una vez por semana debe parar 3 horas donde se le hace el cambio de filtros o se le hace un determinado mantenimiento preventivo, ni siquiera preventivo, mantenimiento operativo, ¿no? Porque hay que diferenciar bien entre mantenimiento preventivo y operativo. Mantenimiento operativo vendría a ser aquellas cosas que yo le haga a la máquina para que continúe operando bien. Mantenimiento preventivo es para que no decaiga en una falla. Acá no significa que si yo no se lo hago no va a quedar en una falla, pero su mantenimiento operativo va a disminuir su capacidad. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, la limpieza del filtro de aceite en una inyectora se hace una vez por semana o una vez cada 15 días. Bueno, ahí yo pierdo una horita que tengo que sacar la máquina y sacar el filtro y volverlo a repasar. Eso sería un poco la condición. ¿Qué elementos debemos tener en cuenta a la hora de realizar el estudio de capacidad? Bueno, primero el layout de la planta, o sea, algo que me va a definir mucho el estudio de las capacidades es el layout de la planta. Si yo tengo un layout mal hecho, posiblemente me modifique mi capacidad de planta, ¿no es cierto? La capacidad de la planta se vea modificada, ¿no es cierto? En este caso, ¿no es cierto? Bien. Bueno, y después tenemos analizar el transporte de la mercadería, es decir, cuánto se mueve la mercadería de un lado para el otro, definir los espacios para el almacenaje de materias primas, semielaborados y productos terminados, es decir, cuánto se va a mover para cada lado. Y después hacemos el estudio del flujo, es decir, cuál es el proceso más rápido, cuál es el proceso más lento, identificar las interfaces y sus niveles de cambio, es decir, cuánto me lleva a intercambiar acá un determinado proceso, cuánto cuando paso de un proceso a otro, ¿no? Y después identificar las claves del proceso. Las claves del proceso van a estar fijadas por la posición fija. Algunas claves son la correcta secuencialidad, es decir, por ejemplo, para la posición fija, que yo haga que todos tengan una secuencialidad, tratar de superponer la mayor cantidad de tareas posible para que todo el mundo esté trabajando y vaya ganando tiempo, es decir, achatar esas curvilíneas, tratar de hacerla así, o sea, tratar de aplicarla y ponerla más en paralelo, ¿no? Y la velocidad de las operaciones, el trabajar, que la gente trabaje muy rápido, y el preproceso fuera de la estación de trabajo, es decir, si tengo que montar unos gabinetes, por ahí sacarlos afuera los gabinetes y traerlos ya para montarlos en el barco, por ejemplo, podría ser una actividad, ¿no? Y no estar trabajando en el barco, que por ahí me llevaría más tiempo. La producción por lote, bueno, esta va a estar claramente afectada por cada máquina. Después tengo que balancear la línea, mantener constante la disponibilidad de los materiales, bueno, realizar las programaciones sólidas, tener en cuenta los etapas. Esto nosotros después lo vamos a ver bien en la clase, por eso voy con un poco rápido. Y después la producción continua, mantener un alto nivel de disponibilidad, trabajar el balanceo. La capacidad teórica es la capacidad del proceso funcionando todo correctamente en los estándares establecidos. No confundir con la capacidad máxima, que es la potencialidad. Si yo haría pequeñas correcciones en el proceso, me daría un montón, ¿no? Me aumentaría la productividad. Y es un buen referencial para poder calcular las máximas producciones al trazar. Capacidad real, bueno, es la capacidad de la planta de acuerdo a los factores limitantes. Los mismos pueden ser factores del proceso, propios del proceso, variaciones en la materia prima, variaciones en la mano de obra, variaciones en la máquina o en el método, o por errores que se detallan, qué sé yo, detención programada de máquina, falla de gestión, por setup, por rotura de equipo, por pérdida por baja velocidad, pérdidas por calidad, pérdida por falta de repuesto, algunos de estos errores que podrían llegar. Y finalmente, la capacidad real se van a ver reflejados o en la disponibilidad, o en la eficiencia, o en la calidad. Y la manera quizás más correcta sería medir el OE, ¿no? Que nosotros ya lo estudiamos, eso lo vimos. Y después ver cómo se calculan los métodos para obtener la capacidad de planta. Bueno, yo lo puedo llevar al proceso más lento o al proceso más rápido. Por ejemplo, en un proceso por lote o en cualquier tipo de proceso, ¿no? ¿Cuál es el proceso más lento? Ese va a ser el proceso limitante. Y el proceso más rápido va a ser el proceso de optimización. O sea, si yo quiero
que el proceso más rápido va a producir un aumento de producción y también puede producir existencia. O necesaria, generé un montón de producción que no la necesitaba y ya tengo la estructura armada, entonces para no achocarme mantengo, ¿no?, un montón de producción. Claramente el impacto si no tengo mano de obra es mucho menor. Y después tengo el proceso más lento y llevo todo más lento, entonces minimizo el consumo de recursos. Entonces yo necesito muy rápido, quizás esta persona la uso primero esta máquina y después pasa a la otra máquina. Entonces ahí ahorro recursos. ¿Sí? Total, mi nivel de ventas o mi productividad queda mucho más baja. Bien. Bueno, y finalmente el histórico de producción. Sería otra manera de calcular este método, ¿no? ¿Y cuáles son las estrategias? Las estrategias las vamos a estudiar un poco. Hay que diferenciar estrategias de tácticas. Pero básicamente son los planes de mantenimiento, la estandarización de la materia prima, vamos a hacer un análisis muy interesante, el diseño de los procesos, la mejora de los procesos, el estudio de métodos, bueno, el análisis estructural, desarrollo de proveedores y la capacitación. Todo esto lo vamos a ver un poquito más en la clase. Este videito lo hice solamente por si alguien se pierde, que más o menos tenga algún poco de voz como para escuchar esto. Pero vamos a explicarlo mucho más detallado. Bueno, les agradezco mucho, chicos, nos estamos viendo ya a la tarde.